Esto es Step by Step, leyendo la Biblia, paso a paso. Voy a orar para tener la bendición de Dios en esta lectura. Padre, gracias en el nombre de Jesús, por tu grande amor y misericordia, Señor. Danos la capacidad de leer tu palabra con entendimiento, poder ser edificados con la misma. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Este día, Lucas capítulo 9, leeremos, esperando que la bendición de Dios nos alcance. Tengamos ciencia para leer la Biblia y ser edificados. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. No los llamó a hacer nada, es decir, los capacitó. Llamó a los discípulos, pero los capacitó para la labor encomendada. Interesante conocer que el Señor capacita, ¿eh? Que Él da capacidades para hacer la labor. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Dos casos importantes los envía a hacer. Estaba haciendo algo por aquí. Les da poder para sanar enfermos y les da autoridad para predicar el reino de Dios. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Un reproche a la no aceptación. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Fueron capacitados en poder, ¿no? Se les dio el poder y la autoridad para ejercer tal labor. Lo que veo del 1 al 6 es la capacitación del Señor a sus discípulos para tal labor. Todo mundo se prepara para ejercer algo, ¿no? De hecho, las profesiones, los que hoy ejercen profesiones tuvieron muchos años de preparación. Es decir, no fue gratis, ¿no? Ellos tuvieron muchos años de preparación con respecto a lo que iban a ejercer. Por decir en las carreras, muchos 5 años, 7 años o más. Y luego, después de la carrera, una especialización, todo tuvo que tener una preparación para ejercer. Bueno, el Señor les dio la preparación a ellos para ejercer la predicación del Evangelio. Es importante conocer, saber esta parte, ¿no? Vea. Pero por cuanto era una labor espiritual, pues la preparación era espiritual. Cuando el Señor les dice,
a ellos que no tomen en el tres nada en el camino, los está llevando como que a enfocar, a que se enfoquen en el verdadero ministerio, ¿entiende? Y el verdadero ministerio, ¿cuál era? Proclamar el reino de Dios. Ese era el verdadero ministerio. Por eso les dice, no tomen bordón, alforja, pan, dinero, para que ellos entiendan la labor específica que debían cumplir y que se centren en la predicación del reino. Porque usted sabe, ¿no? La gente tiende a perder el rumbo, a perder el norte. Puede tener una meta, pero pierden el norte, pierden el rumbo. Diga, amigo, Dios lo bendiga. ¿Cómo está usted por allá, por esas tierras costeras, parece, no? Un saludo muy especial a Henao. Gracias por compartir el link. A Viviana por compartir el blip. Muchas gracias. Y a todos ustedes que llegan a este programa de la lectura de la Biblia. Entonces, una de los ideales del Señor en decirles esto era para que no perdieran el propósito. ¿El propósito es cuál? Predicar el reino, no acaparar nada. Porque ya el Señor también dijo en una parte, dijo que el obrero es digno de su salario, es decir, Dios en el camino les daría el sustento y el abrigo, como Pablo lo dijo, que tenía sustento y abrigo y con eso se contentaba. Y es centrar a sus servidores en el ubicarlos en el lugar donde realmente deben estar. Usted sabe que el dinero daña el corazón de los hombres y el dinero ha dañado muchos ministerios y sigue dañando muchos ministerios. Es decir, que se enfoquen ahí. El 7 dice, Herodes, el tetrarca. Esta palabra tetrarca es como un gobernante, ¿no? Es una palabra usada para describir un gobernante de una provincia. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. ¿Cuál sería el impacto de que el Señor empezaba a ejercer en esos lugares que Herodes, mire cómo tenía a Herodes temblando? Herodes no sabía qué hacer. Claro, como es un rey, es un gobernante, pues usted sabe, cuando un gobernante empieza a oír de alguien que está surgiendo, ¿qué es lo que quiere esa persona? Esas son las ínfulas del poder. Cuando alguien de poder siente que viene otro detrás, no le gusta mucho. Eso está en el ADN del poder. Está en el ADN del poder. Usted tenga, usted tenga un cargo, ¿no? Que sea, digamos, el principal, ¿no? Pero empiece a oír que otro está surgiendo y que otro puede tomar la delantera, usted no necesita ni hacer nada. Su ego, el ADN del poder le empieza a decirle, hay que apagarlo, porque me va a quitar protagonismo. Y en muchas partes de la Biblia, el Señor nos muestra eso, que eso surge así. ¿Eh? Por eso a veces para tener poder se empieza desde abajo. Lee a alguien poder de una sin haberlo nunca tenido y se daña. Y proverbio herencia como no es, y a doblegar y a subyugar, porque se enloquece con el poder. Pero una persona que empieza desde abajo, escalando como peldaños, así como que en su orden,
Regularmente cuando llegan arriba saben manejar esa situación, porque empezaron a escalar, pero que de esta escala se trepe a la primera, eso daña a la persona y entonces no lo sabrá ejercer. Cree que los otros surgen para quitarles el protagonismo. Esta era la condición de Herodes, por eso quedó perplejo, porque se ve arrastrado por la imagen del Señor que está creciendo. Porque mire lo que dice, ¿no? Y fuera de eso, Herodes también tenía una carga. ¿Se acuerdan qué carga tenía Herodes? ¿Alguien me puede decir, puede escribir ahí qué carga tenía Herodes? Tenía un gran peso de culpa y por eso también el temor. Voy a ir leyendo mientras usted escribe la respuesta. Otros Elías ha aparecido y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. Es que la fama del Señor estaba en crecimiento, ¿ah? Comparada con Juan, con Elías, con otro profeta. En otras partes de la Biblia dice Jeremías. Y dijo Herodes a Juan, y dijo Herodes, ah, ya le respondí aquí, qué cosas. Y dijo Herodes a Juan, yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de que no oigo tales cosas? Pregunta. Y procuraba verle. Qué tremendo, ¿no? Ya cogieron la respuesta. No, yo estaba esperando era que ustedes lo dijeran. Canela. Canela apareció por allí, oye, Canela. Luz Ramírez, Dios la bendiga, hermana Luz. Un abrazo. Canela. Eh, ya les dije la respuesta, ¿no? Qué cosas. Sí lo cogieron, sí cogieron el peso de culpa. El, como dicen por ahí, ¿no? Es que el karma que llevaba. Ay, no. ¿Y cuál era? No. Por eso era que tenía miedo el hombre, ¿no? Porque, ¿por qué? ¿Por qué era? Si ve que la conciencia, exacto, por la muerte, porque lo había asesinado, había matado a Juan, pues también tenía ese peso de culpa. Si ve que la conciencia no deja a nadie libre, la conciencia atormenta. La conciencia es la sombra de la persona, lo sigue para donde sea, de los actos o hechos que diga o haya hecho, ahí está la conciencia martillando. Y cuando surge algo, la conciencia de una vez se activa. ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas que pidieron la cabeza de Juan y tú les complaciste el capricho? ¿Te acuerdas? Ahora va a resucitar y te lo va a demandar. ¿Cuántas cosas no pensaría Herodes? Porque la conciencia es así. La conciencia no la podemos apagar. Mm. Conciencia tiene unos recuerdos de años atrás. El 10 dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamado Bethsaida. Me gusta este texto. ¿Quieres saber por qué me gusta este que acabamos de leer? Porque aquí hay algo interesante. ¿Qué le ve usted de pronto interesante? A ver, deme una idea. Si está pensando de pronto lo mismo que yo, si pensó lo mismo que yo al leer o escuchar este texto. A ver si estamos con el mismo espíritu.
leyendo la Biblia. Lo voy a escribir acá. Vuélvalo a leer. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Interesante este punto. Así tan sencillo, ¿qué ve usted ahí? Mm, ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Piense un poquito mientras yo sigo leyendo, si no se me olvida ahorita. El 11 dice, y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Dice que no se escucha. No. Ustedes escuchan. Ah, es mío, se fue el sonido. ¿Qué pasó pues con esto? Ya, sí, ya se escucha. ¿Y qué pasó pues? Esto como hace una mala jugada. Oiga, Dios lo bendiga, Ulario, Dios lo bendiga. Les voy a decir, me encanta el 10. Antes de seguir de largo, me encanta el 10. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos vienen de predicar el reino, él los había enviado, y ellos vienen contando, ¿sí me entiende? Contando lo que les sucedió. Mire, vuélvalo a leer y verá, vueltos los apóstoles le contaron, el verso 10 estoy, todo lo que habían hecho le contaron. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Y es aquí el punto que yo quiero dejarles. ¿Qué hace el Señor? Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Se retiró con ellos, los tomó y se retiró con ellos. ¿Usted cree que qué pasó? Me encanta porque el Señor los escuchó, deseaba escucharlos, a ellos, a los 12, que contaran sus experiencias, sus opiniones. Ustedes sabían que todos los seres humanos necesitamos a alguien que nos escuche y que nos escuche bien, que nos sepa escuchar sin que nos interrumpa, sin que emita un juicio antes de terminar de escuchar la persona. Que esa persona hable y hable y hable y hable y hable y hable y él solo se dedique a escuchar. Eso es lo que deberíamos nosotros aprender. Escuchar la gente. ¿Por qué? Porque la gente cuando habla y habla y habla se desahoga, se libera.
de tanta presión que existe. Cuenta sus inquietudes, sus problemas, sus cosas. Normalmente la gente no habla y habla porque no hay quien lo escuche, porque no sabemos escuchar. O sea, queremos salir de las situaciones del paso. Si alguien viniera a contarnos algo, queremos que la persona termine ya. ¿Me entiende? Y muchas veces cuando escuchamos a la persona, ni siquiera entendemos lo que nos está diciendo. Entonces me encanta porque el Señor, ellos empezaron a contarle cosas y el Señor los toma y se los lleva a un lugar aparte. Y si usted empata con el texto siguiente, dice que ya la noche declinaba, el día declinaba, ¿no? O sea, quiere decir que el Señor estuvo con ellos atendiendo, les dio interés. Es que cuando usted escucha a alguien, sea que el esposo escuche a la esposa al esposo, los padres a los hijos a los padres, etcétera, o viceversa, o alguien a alguien, sea que lo escuche, le está dando interés. El solo hecho de que nos escuchen ya nos muestran que somos importantes. Así no le den una solución al problema, así no le den salida, pero con solo que lo escuchen a usted, usted queda contento, sin estar como que presidiendo las cosas, ¿no? Es que a veces uno está escuchando, pero se está adelantando a las situaciones. Ese es el punto es ese. Y por eso me gusta ese 10, me gustó ese 10 cuando lo leí, porque muestra una parte del Señor tierna, bondadosa, importante, interesante, que le gustaba oír a los que estaba formando. Tremendo esto. ¿Cuánto nos falta, no? Bien, pasando al 13, darles vosotros de comer, ya estuvo, pero ellos no entienden. Ellos todavía no saben que están frente al Dios de los milagros. Bueno, ¿será que nos va a mandar a comprar pan? Y para toda esta gente necesitamos muchos bultos de pan. Carretillas de pan es lo que necesitamos. Todavía no entienden. Parece que no habían experimentado todavía la pesca milagrosa. Y eran como 5.000 hombres, mire eso. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. 5.000. Cristo viene pronto por su iglesia. Arrepintámonos y convirtámonos. Jesús está a las puertas. Mano, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. El 16 dice, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Qué tremendo milagro este. Solo 5.000 hombres, y eran como 5.000 hombres, sin contar los demás, niños, mujeres. Ya que los que alimentó fue bastantes, una cantidad considerable. Y fuera de alimentarlo, le sobró. Es el Dios de la abundancia, de las promesas. Es en la clase de Dios en que debiéramos creer, pero a veces como que esa fe no nos alcanza para llegar a creer en tales milagros y prodigios, pero mírelos acá, están plasmados en la Biblia para nosotros aprender y como dijo el Señor, tener fe. Dios sustenta y provee exactamente. Tremendo esta parte.
Mire, a veces a nosotros nos falta la fe. Y cuando estemos driblando tal vez en la fe, debiéramos ir a la palabra. Y ella nos guía y nos fortalece para reforzar esa fe, leyendo tantas promesas de sustento y abrigo. El 18 dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los 12 discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dicen la gente que soy yo? Me gusta esta parte, oraba aparte. Tenía su disciplina de oración, ¿no? Su vida de oración propia. Cada uno de nosotros debiéramos tener el cuartico aparte, donde nos apartamos. Oiga, Judith, Dios la bendiga, qué gusto saludarle. Y entonces cuando viene de orar, les hace la pregunta, ¿quién dice la gente? Él lo sabe, pero él va a tratar con sus discípulos. Es que mire, hay muchas cosas que el Señor hace que son tratos. Nosotros decimos, pero Dios, ¿por qué hace esto? Él lo sabe. Son tratos. ¿Usted cree que el Señor no sabe qué dice la gente de él? Claro que sí, pero él quiere tratar, quiere formar, de hecho los está formando a sus discípulos, porque ellos van a ser los embajadores del reino en la tierra cuando él suba, y hay que ser preparados. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Entonces le dan la opinión, pues Señor, la gente dice estas cosas de ti, ¿cierto? Esto dice la gente de ti. Y le dan la lista. Pa. Y miren lo interesante aquí, el 20, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Qué le parece? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Ah, qué maravilla. ¿Sabe qué me gusta a mí aquí de este texto? Que, y vosotros, o sea, su opinión, ¿qué piensa ustedes de mí? Me interesa qué piensan ustedes de mí. Manifiéstenlo ahora. Como dicen cuando se van a casar, hable ahora o calle para siempre. Manifiéstenlo ahora que estoy presente, que les estoy preguntando. Tal vez esta pregunta no vuelva. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que soy yo quien creen? ¿Qué opinión? Al Señor le interesa la opinión personal. Por eso su opinión personal es la que vale. ¿En qué sentido? Que mucha gente puede atacar nuestra fe. Y mucha gente puede decir, mire, ustedes siguen esos pastores vividores, ustedes van a esas iglesias donde roban y empiezan a atacar. Usted sabe que siempre atacan por lo vía económica. Y hoy en día están atacando por la apostasía, que realmente la apostasía sí está poniendo en boca de todo mundo el evangelio. Y la gente cada día saca más cosas para atacar el evangelio, ¿cierto? O sea, en cada generación, en cada tiempo, la gente va a inventar y va a mirar tantas cosas para tratar de desdeñar al Señor, en fin. Ahí es donde interesa su opinión, no la del vecino, no la del compañero de trabajo, no la del patrón, no la del esposo, no la de la esposa, no la de los hijos de los padres, no, su opinión. ¿Qué opina usted del Evangelio? ¿Qué opina usted de la Biblia? ¿Qué opina de Dios? ¿Qué opina de Jesucristo? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué dice usted? Porque eso no se lo van a arrebatar a usted.
no se lo arrebatan. A usted lo sacan del camino cuando usted tiene una frágil opinión. ¿Sabe cuál es la frágil opinión que tiene mucha gente? Ah, yo sigo el evangelio porque mi mamá, porque mi esposo, porque mis hijos me invitan por aquí, por... Esa es la vaga opinión que tiene usted. Eso es fácil que se lo arranquen. Pero cuando usted tiene una opinión cierta, firme, sólida, esa es la que es difícil que lo muevan. Y puede hasta caerse el cielo, la tierra, lo que sea a su lado. Entonces, por eso nuestra opinión pesa. Y la opinión es algo que no pueden quitarnos porque es nuestra voluntad. ¿Eh? Si usted tiene una opinión férrea sobre un asunto, usted se para sobre esa opinión. Por eso, el Señor lo que quiere con esta pregunta, estas dos preguntas a ellos es, de una vez, ¿ustedes creen lo mismo que ellos o es diferente? Y ahí es donde salta la opinión de Pedro. Tú eres el Cristo de Dios. Eso es lo que sirve. ¿Qué tal si Pedro hubiera dicho, pues Señor, yo estoy por el lado de los que creen que eres por el lado de los que... No es por el lado de los que creen, es lo que yo creo. Es mi valoración a la Biblia. Muchos tienen la Biblia como que ese es un libro escrito por hombres para lavarle el cerebro a los hombres. Sí, los pastores usan la Biblia para lavar el cerebro. Eso es lo que corre mucho por estas redes. Claro, debido a tanto soñador y charlatán que hay, pues todos caemos en la misma colada. ¿Qué más se va a hacer? Ahí todos son arrastrados por tanta, y ni de juzgarlos ni de condenarlos, porque es verdad. Tanta charlatanería y payaso que está surgiendo a través de las redes. Eso es increíble, o sea, es increíble tanta payasada que existe del evangelio hoy. Pues ni modo de condenar a la gente por lo que piensen. Pero ahí, en medio de todo eso, ahí es donde ¿qué digo yo? Y yo voy a tener una opinión de Dios, escuche esto, de acuerdo a la comunión que yo tenga con Él, de acuerdo a la experiencia que tenga con el Señor. Si usted tiene una experiencia floja, esa es su opinión del Evangelio, esa va a ser. Pero si usted tiene una experiencia candente, fundamentada en la palabra, sólida de Dios, de la existencia de Dios, de que la Biblia es la palabra de Dios, eso nadie se lo saca a usted. Esas son de las cosas que no son desarraigables. Por eso me encanta esta pregunta. ¿Qué opinión tienen allá, pero qué opinión tienes tú? Usted no puede dejarse llevar por la opinión de los demás. Hay gente que dice, yo no sigo el evangelio porque mis papás no quieren. Yo no sigo el evangelio porque mi esposo no quiere. Dice la mujer, no, es que a mi esposo no le gusta. Entonces por eso yo no quiero. Dice él, es que a mi esposa no le gusta, por eso yo no quiero. Dicen los hijos, no, es que a mis papás no les gustan. Y si yo vengo aquí con una Biblia, me echan de la casa, no les gusta, entonces por eso, no se deje robar su voluntad. ¿Qué opina usted? Tenga una experiencia clara con Dios, usted, ajena a lo que tengan los demás. O sea, permita que Dios establezca algo conciso y sincero en usted. Es su opinión, es su experiencia, es lo que usted quiere seguir, es lo que usted quiere decir. No diga lo que la gente quiere que usted diga. Porque usted no ve que ese es el peligro hoy de las redes sociales. Mire, si usted se descuida y no aprende a manejar estas redes sociales, lo embolatan. Le embolatan el pensamiento, le embolatan su ideología, le embolatan su cultura, le
embolatan su cristianismo, le embolatan todo. Y resulta usted diciendo lo que la gente quiere que usted diga. Y las redes sociales es una bendición, pero son un peligro por tanta, discúlpeme que diga así, tanta basura que hay. Entonces, ahí es donde estamos en un tiempo, en un mundo donde hay que tener nuestro propio pensamiento. Y si este es basado en la Biblia, todavía mejor. Y estoy hablando sobre las cosas de Dios, que son las que son atacadas. ¿Ve? Qué tremendo, ¿eh? Es es la firmeza de una persona. Judas habla, no de Iscariote, porque ese ya. eh, Judas habla de defender la fe. Bueno, usted defiende su fe de acuerdo a lo que crea. Entonces, por eso es su pensamiento, no el pensamiento de algo. No diga lo que otro quiere que usted diga, no piense lo que otro quiere que usted piense, sea usted. Y vosotros, ¿quién decís que soy? O sea, en lo que han andado conmigo, en lo que me han escuchado, ustedes hasta han orado conmigo, han cantado conmigo, nos hemos reunido, etcétera. En este tiempo que han estado conmigo, ¿qué piensan de mí? Y qué belleza, ¿cierto? O sea, llega un momento donde usted tiene que tener una opinión clara de la Biblia, del Evangelio, de la iglesia, de Dios, de la salvación, de aquello, de lo otro, respecto a Dios. Y esa es su opinión. Cuando viene alguien a atacar esa opinión, sencillamente usted está claro. Tú eres el Cristo de Dios, Pedro dijo. Pero él les mandó, está más amplio en Mateo. Claro, nosotros ya tocamos este punto porque esto también está en Mateo. Es mi redentor. Esas, esas firmezas son las que nos fundamentan, Hilario, cuando nos preguntan sobre el camino de Dios o el camino que sigo, tenemos esas respuestas concisas. Eso es como cuando en una universidad o en un colegio el profesor empieza a hacer quiz. ¿Se acuerdan ustedes del quiz ese? Y que a veces era público y a veces era en un papelito de 3 preguntas. Pero llega y ¿qué opina usted referente por decir algo a Albert Einstein? ¿Usted qué opina? ¿Qué opina usted referente a Stephen Hawking? Él mismo se levanta como por inercia un estudiante. Einstein era esto, y responde con firmeza. Esa fue la respuesta de Pedro. Fue una respuesta sin titubear, firme. Tú a ver, Pedro dijo, el Cristo de Dios. Claro, yo estoy hablando como Mateo dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Cuando entendemos eso, ¿no? Como dice él es mi redentor, él es mi salvador, él es mi Dios. No, una cantidad de cosas. Yo tengo que tener claridad en eso. Usted puede trabajar tranquilo porque su vida está firme. Pero él les mandó que a nadie dijese en verso 21 esto, encargándoselo rigorosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Sabe qué texto en énfasis acá? Es necesario. Y esto es algo que los discípulos no entendieron, porque yo creo que es aquí, leámoslo. Tenga en cuenta, es necesario. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Bueno, aquí no está. Antes de seguir leyendo, me transporté a Mateo, porque Mateo amplía más este tema cuando Jesús anuncia su muerte. Y es allí donde Mateo lo coge a él y le dice, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Cuando el Señor empieza a decir que tenía que padecer.
Y aquí es donde entra la palabra es necesario. A veces nosotros oímos, pero no entendemos. Cuando el Señor les dice es necesario, también les dice que resucitará. Mire que les dice terminando y que sea resucitado. Es decir, esto es necesario. ¿Qué es necesario? Padeceré, seré muerto, desechado, etcétera, etcétera, afrentado, pero al tercer día, pero voy a resucitar. Y él lo dijo, es necesario. Pedro en ningún momento debió escoger al Señor y decirle, Señor, esto en ninguna manera te acontezca. Eso sucede cuando nosotros no entendemos. O sea, cuando no entendemos lo que el Señor dice, entonces actuamos mal. Y por eso es que el Señor le dijo, pone la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. El plan de Dios es este, que se redima a la humanidad. Y para hacerlo tengo que pasar por este momento difícil. Pero no se preocupen, resucitaré. Y ahí es donde los discípulos tienen que actuar de otra manera. Es que a veces el Señor habla, pero nosotros no comprendemos sus palabras. El 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué niéguese a sí mismo? ¿Por qué cree usted que el Señor pide negarnos a nosotros mismos? Voy a ver si usted tiene una respuesta, yo sigo leyendo. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Por eso, bueno, empatemos con este y demos la respuesta. Por eso es necesario negarnos a nosotros mismos. Porque el cuerpo en que estamos, la carne, está adherida a la maldad. En cada ser humano hay una concupiscencia. Santiago lo dice, cuando de vuestra propia concupiscencia sois atraídos y seducidos. Y esa concupiscencia da a luz el mal y el pecado. Entonces, nosotros los seres humanos estamos metidos en un cuerpo concupiscente, inclinado al pecado, a la maldad, al mal. Y resulta que para seguir al Señor hay que negarse a nosotros, es decir, morir a muchas cosas que nos gustan. Y ahí es donde el Señor dice, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. No está hablando necesariamente en una forma literal, o sea, en una forma física. Está hablando de esa manera de vivir. ¿Qué le gusta al hombre? El pecado, la maldad. ¿Y qué tiene que hacer el hombre para poder renunciar a eso? Morir a él, morir al yo, negarse a la carne. Es dejar de ser el centro de nuestra propia vida y dejar que Dios lo sea y vea. Qué inspiración de Henao. Excelente. Usted sabe que el hombre es fan de su propio yo. El hombre es idólatra de por sí. El hombre se idolatra él mismo. Sí. Al hombre le gusta mucho su ego. Le gusta exaltar mucho su ego. Entonces, al hombre le gusta lo pecaminoso. ¿Qué le gusta al hombre? Fumar, bailar, robar, brujería, hechicería, todas estas cosas le gustan. Al hombre no le gusta perder. No le gusta perder, no nos gusta perder. Entonces, para seguir al Señor, para el hombre poder seguir al Señor como debe ser, tiene que negarse a lo que le agrada, porque puede que lo que le agrada no le agrade al Señor. Y ahí es donde tiene que morir a sí mismo. Y Cristo dice, el que halle su vida por causa de mí, o sea, el que se niegue y viva para mí, por mi causa, por mi palabra, realmente encontrará la vida. Pero la persona cree que está perdiendo. Para la persona dejar el pecado cree que está perdiendo
Dice, no, yo qué le voy a dar mi vida al evangelio, yo qué voy a dejar de hacer esto si a mí me gusta, me agrada. No, no. Entonces para el hombre llegar a hacer eso tiene que negarse a sí mismo. Una negación propia de lo que a la carne le gusta, de lo que al hombre le gusta. Y ahí un verdadero hijo de Dios. Por eso es que el evangelio está en boca, porque la mayoría de gente no se niega a sí mismo y tienen a Dios en sus labios, pero su forma de actuar, de vestir, no muestra, porque las personas quieren seguir al Señor, pero a su antojo, a su amaño. Quieren seguir un evangelio acomodado. Ah, yo sí, yo soy evangélico, pero quiero seguirlo llevando así. Usted, por ejemplo, ve que esos reggaetoneros que se convierten al Señor no dejan el ritmo de reggaetón. Empiezan a sacar música cristiana, pero con el mismo ritmo. ¿Qué hay de cambio ahí? Nada. Que le cambiaron la letra, pero el ritmo sigue siendo igual, el ritmo sigue llevando a la lujuria, el ritmo sigue llevando a, al erotismo, el ritmo sigue desviando. ¿Me entiende? O sea, eso no es negarse a sí mismo, es decir, la mayoría de actores, de actrices que supuestamente son evangélicos, pero muchos de ellos más bien se van hacia esas doctrinas de la nueva era, la cienciología, o sea, caen en doctrinas livianas, mediocres, que les dicen, no, tú ya hablas del Señor, estás bien. Entonces no les exigen el verdadero cambio, siguen con sus mismos atuendos, esos que usaban se llenaban los brazos de manillas, de todo eso, de manillas de la religión yoruba, siguen con eso. Es decir, no hay un morir de verdad al yo. Evangelio a la carta se llama eso, muy bien. Evangelio a la carta. Como cuando usted entrara a un restaurante, tráigame por favor la carta y usted escoge. Ese es el evangelio de hoy. Entonces, el evangelio de hoy le presenta a las personas un evangelio a la carta, al futbolista. Ah, tú quieres seguir siendo actor y futbolista y hijo de Dios, lo puedes hacer. Aquí está este evangelio. Este evangelio está así, así, así. ¿Ve? Entonces, esa es la situación. Por eso es que en los supuestos raperos que se convierten, pues, yo todavía no conozco el que realmente haya nacido de nuevo. Pues no sé si me equivoque, pero solo cambiaron algunos aspectos de su vida. Pero en sí, cuando el Señor dice niéguese a sí mismo, está hablando de un morir, que es el texto 24, de un morir al yo total para poder nacer una nueva criatura. ¿Sí? Entonces, como hay un evangelio liviano mezclado con todo, pues la gente no entiende bien este punto. Cree que con solo tener el nombre de Dios en sus labios pues, e ir a una denominación, una iglesia y leer la Biblia ya estuvo. Mentiras. El Señor exige morir. Se llama neumatología. No, se llama soteriología, el estudio teológico de la salvación, soteriología. El 25 dice, pues, ¿qué aprovecha al hombre? Mire usted, si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo. Ay, ay, ay. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ay, qué tremendo. El 28 dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Oye, al Señor le gustaba orar, ¿ah? Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías,
quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Esto fue algo tangible a los discípulos. Moisés aparece allí como representación de la ley, Elías como representación de los profetas. Los dos le están entregando el ministerio a Jesús, porque de ahí en adelante, a partir del Señor empieza la gracia. ¿Sí? Ya no hay un ministerio profético como tal, y la ley es cumplida en Cristo. Y ya ahí, a partir de ahí, lo que Cristo establezca y diga. Por eso es que el Señor enseñó sobre el día de reposo, muchas cosas que para los fariseos y escribas era una blasfemia. Este profana el día de reposo, este profana el templo, porque a partir de acá ya es lo que el Señor enseñaba. Y por eso es que el Señor en alguna ocasión a estos religiosos les dijo, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, Señor. Y si es Señor, Él puede hacer con ese día lo que quiera. Esas son cosas que los religiosos del entonces no entendieron. Así como hoy en día nosotros no entendemos muchas cosas y nos desviamos, ¿no? Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, ¿no? Y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. A veces no sabemos lo que decimos, ¿no? Voy a subrayar estas frases, no sabiendo lo que decía. Tremendo, a veces hablamos sin pensar, ¿no? Mire, lo subrayé. Ahí está. El verso y las frases. A veces hablamos sin pensar, porque la apariencia de ellos se dio a conocer. Ahí dice, ¿en dónde dice? Aquí. Dice, y sucedió que el 33, dice, el 30, y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. O sea, la apariencia de ellos, eh, seguramente la apariencia de ellos, yo entender que eran ellos, ¿entiende? O sea, es algo que se dejó ver en ellos, tal vez lo físico, los rasgos, en fin. Y acordémonos que Pedro estaba en tiempo de los tiempos de la Biblia, así que posiblemente el recuerdo, el retrato de ellos, muchas cosas llegaron a ellos y conocían sus rasgos físicos, ¿no? Porque estaban en esos tiempos que corría aquello. Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Y fuera de eso, dice que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, apartándose ellos de él. Dice, ¿cómo es? Me encanta esta frase, no sabiendo lo que decía. A veces de verdad que no sabemos lo que decimos. Como Cantinflas, ¿no? Hablaba mucho, pero no decía nada. El 34 dice, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Sabe qué pasa aquí? El Padre poniendo orden debido al pensamiento y a las palabras de Pedro. Señor, quedémonos aquí.
para toda la vida. Es decir, el ambiente estaba tan bueno que quedémonos aquí. Señor, hagamos enramadas. Y, y el Señor lleva a los discípulos que están con él, más que todo a Pedro, a que dirija su mirada al Hijo, a él oíd. Los dos varones están aquí con un propósito definido. Ellos vuelven y desaparecen. Queda mi hijo. Escúchenlo a él, lo que él diga y las directrices de él. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Ellos callaron. Hay momentos donde hay que callar, ¿no? Al día siguiente, cuando descendieron al monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. ¿A quién le dijo estas palabras el Señor? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Tremendo esto. Generación incrédula y perversa. No. Dígale eso a alguien hoy y verá. Por lo menos se ganan un insulto. Ay, Padre Celestial. Lo mandan para la comisaría. El 42 dice: y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Y se le devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Esto está más ampliado en Mateo, porque en Mateo él da una lección, sino que uno no va a retroceder hasta allá. Tremendo, ¿no? Lo que sucede acá, como el Señor obra milagros y prodigios. Miré a ver si cree en Él para la necesidad que tenga, ¿no? Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaba veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Qué tremendo, mire. Mire, no se preocupe. Cuando no entienda algo de la Biblia, no se preocupe. Mire, ellos no lo entendieron. ¿Por qué? Porque estaban veladas para que no las entendiesen. ¿Cuáles palabras estaban veladas? La que les dijo, el 44. Cuando él les dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre, o sea, les está diciendo: mediten, piensen, saquen tiempo. A la vez les está poniendo un reto. Es que la lectura de la Biblia es un reto, el estudio de la Biblia es un reto. ¿Sabía usted eso? ¿Sabe por qué es un reto? Porque para eso hay que estudiar la Biblia. Usted no puede leer la Biblia y de una vez entenderla. Si la entiendes, es un don, un milagro, Dios lo hace. Pero hay cosas que no entendemos y tenemos que meditar. Tenemos que quebrar esa piedra de rodillas. Señor, dame el entendimiento. Amplía mi mente para entender este texto. Pero no se puede desanimar. Y si usted lee la Biblia y no la entiende, no hay problema. Mire lo que dice aquí. Mas ellos no entendían estas palabras,
pues les estaban veladas para que no las entendiesen. O sea, la Biblia la inspira, la revela Dios. Usted entiende un texto por la gracia de Dios. Oiga, y tremendo, ahí es que salen las herejías, ¿sabía usted eso? Por eso es que existen las herejías, porque la herejía es la ramificación de una mala interpretación del texto. Entonces, cuando las personas no entienden bien el texto y dicen lo que ellos piensan que es, y ahí es donde puede surgir una falsa enseñanza, porque no esperan a estudiar bien si es esto lo que se debe decir. Tremendo esto. ¿Mm? De verdad que el entendimiento de la palabra es un don divino, según este texto lo da. Es el Espíritu Santo, como dijo Cristo, que tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío, dijo, y os lo traerá. Así que tenemos el Espíritu de Dios para ser guiados. Y una persona que esté guiada por el Espíritu de Dios, pues puede tener esa capacidad, ¿no? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Ay, Dios mío, la discusión, ¿no? Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, déjelo, que haga milagros, prodigios, señales, déjelo, que en mi nombre, si él pronuncia mi nombre es respaldado y esa persona es libre. Eso no quiere decir que la persona esté bien. Por eso ellos querían, el Señor no nos sigue, pero está echando fuera demonios, dígale que por qué. Señor, y déjelo, está echando demonios en mi nombre. El importante, ¿quién es acá? Yo, déjelo. No nos sigue, es problema de él. Más adelante se le demandará. Eso es lo que sucede hoy en día. Por eso hay tanta gente que no honra a Dios como debe ser, pero hace milagros, prodigios, señales. Llegará un momento donde Dios les demande eso. Pero Dios es como si honrara su nombre, su poder. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma, que consuma, que consuma a los de la vereda que no recibieron al Señor? Oiga, este es el hombre, mire, este es el hombre. Este es el hombre que es capaz de quemar al hombre. O si no, pregúntele a los nepalí. En este tiempo, pregúnteselos. Padre Celestial. Pregúntele bueno, yo no entiendo la doble temática de por ejemplo, de estas redes. Por ejemplo, aquí en TikTok no comprendo la doble temática. O sea, a veces uno está enseñando y dice palabras fuertes y lo vetan a uno, ¿no? Lo vetan por un tiempo. A mí me han vetado el en vivo por algunos minutos, que tú quedas vetado por esto, 10 minutos, 5, porque uno leyendo dice algo fuerte, pero uno encuentra aquí unas imágenes que de repeso no deberían estar ahí ni mostrarlas para nada. Es como
No, son las cosas que no entiende, porque están surgiendo gente que está subiendo unas cosas impresionantes en estas redes. Entonces uno se pregunta y dice, pero ¿y por qué dejan? ¿Y por qué no dejan entonces correr el evangelio como tal y que uno predique la palabra tal cual y uno le dé duro al pecado y a la maldad y que uno puede decir, ese es un sinvergüenza, ese es un corrupto, ese es... Entonces cuando a veces uno escribe comentarios de, este es un sinvergüenza, el mismo borran el comentario que porque no es apropiado, que porque no cae bien, que porque no sé qué, que insulta la personalidad. Tremendo eso. La palabra debiera ser una de las que corra con libertad y que desenmascare y descubra el pecado del hombre tal cual, para que el hombre se vea desnudo ante la presencia de Dios y no tenga dónde esconderse. Dice el 54, viendo esto, oiga, esto está muy largo. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mande? Ah, sí, ya lo leí. Entonces estos dijeron, Entonces volviéndose él, les reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. O sea, en otras palabras, no importa que me rechacen, no es para que envíen fuego y los consuma. Sepan vivir. La gente hoy no sabe vivir. La gente hoy cree que tiene el derecho de coger a otro ser humano y darle sin piedad y sin misericordia. O sea, eso es lo que se está viendo hoy. Y para ellos se están abriendo las redes sociales para mostrar todo esto. La gente se cree con poder de que puede coger a alguien y descuartizarlo y picarlo y darle de golpes con palos, con piedras, patadas. Uy, eso es impresionante. El Señor está diciendo, no, señores, yo no vine a perder las almas. Pero ¿sabe? Eso es producto de qué? De el odio que el diablo le tiene al ser humano. Entonces el diablo está usando al mismo ser humano para aniquilar al hombre. Eso es lo que es. O sea, el diablo está aprovechando todas estas cosas. El diablo está aprovechando, que como lo que pasó ahorita en Nepal, ¿no? Que porque nos cerraron las redes sociales vamos a acabar con el país y acabar con todo el mundo y a quemar. El diablo aprovecha, el diablo está haciendo de las suyas. El Señor lo reprenda. El diablo está haciendo de las suyas para sembrar odio a las personas porque algo no les gustó, porque algo no les caló. El diablo está aprovechando y siembra odio y cogen al mismo ser humano. Uf, Dios mío. Pero eso es un mundo liderado por el diablo. El Señor está diciendo aquí, yo no vine a perder las almas, las vine a salvar. Entonces al enemigo le interesa que las personas mueran sin salvación. ¿Por qué? Porque es huéspedes para su infierno. Por eso le interesa. La Biblia dice que al diablo le queda poco tiempo. Y en ese poco tiempo él va a querer arrebatarlos más que pueda. Y por eso está aprovechando todos estos conmociones, todo esto que está surgiendo, para arrastrar a los más que pueda a su casa. Que el Señor los reprenda. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar atisbados, alertados, firmes y constantes en la fe, firmes en el Señor y no dejarnos mover nuestra fe, porque el día de nuestra redención se acerca. Aleluya. Todo esto que estamos viendo, todo esto, todas estas trifulcas, todas estas cosas que están sucediendo, todo esto nos está alertando y nos está anunciando y nos están gritando el cielo nos está gritando, prepárate iglesia, prepárate pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Todo lo que estamos viendo es Dios alzando su voz y diciendo, ojo iglesia, lo que estás viendo, lo que estás observando, lo que se está moviendo a tu alrededor, la ira, el enojo, todo lo que se está viendo, ojo iglesia, el sonar de la trompeta está a las puertas. Es como el Señor diciéndonos,
estoy a las puertas, alerta. Tremendo esto. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otros: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Estos tres ejemplos que el Señor, que nos da ahí la palabra de aquel y que te seguiré, tú me quieres seguir por lo que yo doy, yo no tengo nada para darte de lo que tú estás buscando. Señor, deja que mis padres, cuando mis padres mueran, te seguiré. No, déjalos a ellos y sígueme si quieres. Señor, que déjame primero que me despida de todo mundo de mi casa, déjalos, sígueme. En otras palabras, ¿quieres seguirme? No pongas obstáculos, no pongas estorbos, no pongas disculpas, no digas excusas. Es hora de seguir al Señor. Oiga, gente, voy a ponerle el puntico al 9. Oiga, es hora de seguir al Señor. Es hora de gritar, como dice Henao: ven, Señor Jesús. Es hora de afirmarnos. Es hora de guardarnos. Es hora de creer en Él ciegamente. Es hora de poner en práctica la palabra. Es hora de aferrarnos más a Él. El escenario mundial está preparado. El escenario mundial está gritando. El Señor está hablando. El Señor le está diciendo a la iglesia, no al mundo, a la iglesia. A la iglesia. La iglesia somos los llamados a ver el escenario del mundo. Somos los llamados a andar despiertos, a no adormecernos, a no dormitar. Somos los llamados a mirar los continentes, cómo se están formando, los países que están haciendo, todo. Y todo eso nos está diciendo: el sonar de la trompeta está a las puertas. El sonar de la trompeta está a las puertas. El sonar de la trompeta está a las puertas. El escenario. Eso no lo entendemos sino los creyentes. Ese escenario lo debemos entender, son los creyentes. El llamado es a los creyentes. Debemos entender ese escenario. Que Dios nos ayude de verdad a preparar nuestra vida. Oremos dándole gracias al Señor por la lectura de la palabra. Padre, gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, porque nos has permitido leer tu palabra que es viva y eficaz, en el nombre de Jesús. Amén. Oigan, muchas gracias por seguir esta página. Muchas gracias por seguir esta página. Que Dios les bendiga.